Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. La gracia y el amor y el favor de Dios sea con ustedes. Y bienvenidos hoy a un nuevo tiempo de enseñanza. Nos gozamos mucho el que Dios nos permita compartir con ustedes el día de hoy para que podamos ser edificados en cuanto a la palabra de nuestro Señor y aprender de ella. Pues le doy la bienvenida y reciba un cordial saludo de mi esposo, el pastor Wilmer. Un saludo a todas las personas pues que pertenecen a la familia APE. Saludos y abrazos, pero también queremos saludar a todas las personas que son amigos y todas las personas que se han suscrito. Bendiciones y bienvenidos a este precioso tiempo. Sin más, vamos a la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Y vamos a leer la Escritura, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si volvemos a leer la primera parte, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Vamos a compartir hoy una enseñanza muy sencilla, pero muy importante, que es la oración. No vamos a abarcar todo el tema porque no nos alcanzaría el día de hoy para compartir todo lo que es la oración, ya que es un tema muy extenso, pero vamos a hablar lo básico de la oración, la importancia de que el cristiano ore. Así que el tema es sencillo y es la oración. Ahí donde está, levante su manito y diga: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Dígalo otra vez, diga: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Hace algunas enseñanzas atrás hablábamos de un tema que tituló la oración que Dios responde. Es un tema muy aparte del que vamos a compartir hoy, porque hoy vamos a hablar de la oración. Leíamos Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una de las cosas más importantes que un hijo de Dios debe entender es que no puede vivir sin orar. Es lo más importante. Este tiempo hemos llevado enseñanzas sencillas y básicas, pero muy primordiales en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano, porque a veces esperamos temas muy fuertes y muy profundos, pero hay temas sencillos que son importantes, que a veces nos desenfocamos, que los olvidamos, como el que compartíamos ayer, que es sobre leer la Biblia, o quiénes somos en Dios, nuestra identidad, lo que hemos recibido en Cristo, de que somos nueva criatura. Y el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de la oración. La oración no es algo que usted y yo hacemos cuando nos acordamos o cuando necesitamos algo. La oración es una forma de vida aplicada a nosotros. Pero vamos a ir abriendo el tema o la enseñanza del día de hoy. Y lo primero es: ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Esta pregunta es sencilla de responder, ya que se enseña desde escuela dominical, ¿no es cierto? Se nos ha enseñado que la oración es hablar con Dios. Tan sencillo como eso. La oración es hablar con Dios, es dialogar con Dios. La oración es un diálogo que entablamos con Dios. Según el libro de Primera de Timoteo 2:1, quisiera que analicemos algo. Primera de Timoteo 2:1 dice:
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda paciencia y honestidad. Según el texto que el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo, hay tres maneras de orar, que la primera es la rogativa. Cuando hablamos de una oración rogativa, estamos hablando de una oración que expresa a favor de alguien, que se expresa a favor de alguien para pedir la misericordia de Dios sobre ya sea una persona o una cosa, un asunto, una persona o un asunto. Entonces, por eso la palabra mismo lo dice, es una rogativa. Es cuando expresamos ante Dios clamando su misericordia por un asunto o por una persona. Y está la oración. Recordemos que Pablo describe tres cosas: la rogativa, las oraciones, que son, la oración es la expresión ferviente que tiene un hijo de Dios con el Padre, o sea, un hijo, una nueva persona, una nueva criatura que ora con su Padre Dios en intimidad. Ese es su hábito ya, su forma de vida. Y las peticiones, que la palabra mismo lo dice. Peticiones es las súplicas que hacemos a Dios a favor de alguien o a sí mismo de algo. Pero yo he aprendido, y bueno, se lo digo ya mismo, que hay más maneras de orar. Aquí el capítulo de Timoteo nos expresa de tres maneras de orar. Pero está la oración que veíamos ahora, la oración de intercesión, está la oración de adoración, está la oración de consagración, está la oración de alabanza, está la oración de guerra. Entonces, hay muchas maneras de orar, pero lo primero y lo más importante es que hay que entender dos cosas. ¿Qué es la oración? ¿Y por qué debemos de orar? ¿Y qué es la oración? Es el diálogo que usted y yo tenemos con Dios, que es necesario y que es importante y que no lo podemos descuidar. Vamos a ver ejemplos de personas que tuvieron una vida de oración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos a Moisés, que oró en intercesión a Dios por el pueblo. Yo le estaba hablando ahorita de la oración de intercesión, pero Moisés fue un hombre que pasó una vida de oración. Recordemos que siempre estaba en el monte orando, una vida de oración, y vemos su ejemplo. Vamos a ver qué dice Éxodo 32:11. Éxodo 32:11. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó y para tentarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y ahí comienza a hablar, le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales tú has jurado por ti mismo y les has dicho: yo vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Vemos a Moisés estando en presencia de Dios, llorando, intercediendo por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre estaba en contra de lo que Dios hacía y decía. Entonces la ira de Dios se encendió sobre el pueblo, y vemos a un Moisés intercediendo y diciéndole: no les hagas daño, mira que después van a hablar diciendo que los sacaste de Egipto para destruirlos, y acuérdate de la palabra que diste a Abraham, a Isaac, de que tú a su descendencia ibas a entregarle la tierra. Y dice que Dios se arrepintió del daño que les iba a hacer por la intercesión de Moisés. Entonces vemos a un hombre de oración, y también vemos que este hombre de oración intercede por el pueblo. Vemos
a Elías, un hombre de oración. Y quiero comentarles el acontecimiento que todos saben de Elías, que es cuando reunió al pueblo de Israel y retó a los que adoraban a Baal. Y en ese reto pues demostró que Dios era el Dios verdadero y todo Israel se volvió a Dios. Pero el libro de Santiago es el que da testimonio de este hombre y dice que Elías era un hombre ferviente, un hombre de oración, un hombre entregado a Dios. Entonces vemos ejemplos de hombres de oración que tenían una vida de oración. David oraba constantemente, de hecho la mayoría de sus salmos son oraciones a Dios. Y el ejemplo en el que me quiero centrar, que es el más grande, es en el ejemplo de Jesús. Y quisiera que me acompañe al libro de Marcos. Al libro de Marcos, capítulo 1. Me pasé un poquito. Libro de Marcos, capítulo 1. Versículo 32. Quiero leerle desde el 32. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Quiero primero explicarle esto, y luego leemos el versículo 35. Vivimos en un tiempo en que muchas personas se excusan diciendo que no oran por falta de tiempo. Y puedan decir, bueno, es que no entienden, ¿no es cierto?, lo que yo hago. Y poner muchas excusas. Pero vemos a Jesús con un trabajo muy fuerte. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos. Jesús había pasado todo el día enseñando, todo el día trabajando para Dios. Y lo cogió la noche y seguía sanando enfermos. Y había estado un día totalmente ocupado y pudo haber dicho Jesús, estoy cansado. Pero hay algo precioso, que en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tuvo un día muy ocupado, donde enseñó, donde compartió, donde sanó. Trabajó todo el día en las cosas o en los negocios del Padre, como él mismo lo sabía llamar. Pero dice que siendo aún muy oscuro, en la mañana se levantó y oraba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, entendió que el principio de cualquier persona, de una familia, de un ministerio, es la oración. Usted ve a Jesús sanar a un enfermo en un segundo, liberar a un endemoniado con una sola palabra. Pero también vemos a un Jesús que después que estaba con esta gente ministrándoles, impartiéndoles, ocupaba la noche y la madrugada y pasaba tiempo en oración con Dios. Pasaba en oración. No era de los que se quedaban dormidos todo el tiempo, sino de los que oraban todo el tiempo.
Porque una persona que tiene una vida de oración es una persona que tendrá éxito donde quiera que vaya y en lo que quiera que haga. Una persona de oración siempre será exitosa, porque la oración es lo que nos hace entender la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro día. Entonces, quisiera leerles mucho más textos donde Jesús ora. Pero habiéndoles dado ya este ejemplo de que Jesús, después de haber pasado todo el tiempo trabajando, no puso como excusa estoy cansado, no puso como excusa no tengo tiempo, sino que dedicaba su vida en oración. Y si usted ve luego, dice que le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijo, todos te buscan. Y él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mire, Jesús había pasado ahí todo el día y había mucha gente y había orado y había cenado. Quizás nosotros hubiéramos dicho, es aquí el mover de Dios. Pero no, resulta que Jesús, después de estar tiempo en oración, van y le dicen, vamos que la gente te espera, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Cómo supo lo que tenía que hacer? Porque pasó orando, y cuando usted y yo tenemos una vida de oración, usted y yo vamos a tener dirección para hacer las cosas en nuestro diario vivir. Vamos a saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Y Pablo también era un hombre de oración. De hecho, Pablo es el que más le enseña a la iglesia a orar. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruega y súplica en el Espíritu. Y el mismo Pablo es el que le habla a Efesios y le enseña orando en todo tiempo. Y el mismo Pablo es el que habla y dice, orad sin cesar. Entonces vemos que toda persona que ministró, que enseñó, fueron personas que vivieron su vida en oración. Pero la oración no es algo solamente para los pastores. La oración es algo que Dios dejó para todos los hijos de Él. O sea que usted no tiene que tener una responsabilidad para orar. Usted ora porque la oración es el diálogo que tenemos con nuestro Dios. Es donde usted y yo conocemos más de Dios. Es la disciplina de nuestras vidas. Una persona sin oración no puede llamarse evangélico, porque ¿cuál es su evangelio si no hay oración en su vida? Hemos entendido que la oración es un diálogo con Dios, nuestra conversación, nuestra relación con Dios. Y también hemos visto ejemplos de hombres que tuvieron una vida de oración. Y hablamos también de que una persona que tiene una vida de oración es una persona exitosa. ¿Por qué? Porque siempre va a tener dirección para saber qué debe de hacer en su diario vivir. No hay mejor consejero que Dios, y la única manera de usted adquirir el consejo de Dios es escudriñando su palabra y pasando tiempo en oración. En el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 7, hay algo que quiero aquí enfrascarme un pequeño momento. Dice, orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pedís. Cuando los discípulos de Jesús se le acercaron para decirle que le enseñen a orar, dos cosas. La primera, ellos vieron que el éxito en el ministerio de Jesús era la oración. Y analice que nunca le dijeron, Jesús, enséñanos a enseñar, enséñanos a sanar, enséñanos a liberar de endemoniados, o enséñanos a predicar a las multitudes, o enséñanos a resucitar muertos. No, le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, porque la persona que tiene una vida de oración, este va a ser el fruto. Habrán milagros, habrán sanidades, habrán liberaciones. ¿Por qué? Porque será una persona llena de Dios. Una persona de oración que tiene una vida de oración es una persona
llena de Dios, que ya no vive basado a su pensamiento ni bajo su voluntad, sino que aprendió a vivir sujeto a la voluntad de Dios. Y entendieron que el éxito de Jesús era tener una vida de oración. Y Jesús, antes de enseñarle cómo orar, lo primero que Jesús les enseña es cómo no deben orar. Y hay que entender que la oración no es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Cuando yo hablo sola. Hablo. Entonces muchas personas a veces vamos y hablamos y decimos gracias Señor y nos vamos. Pero si hablamos de un diálogo, estamos hablando de dos personas. Porque en un diálogo usted habla y luego escucha. Entonces la oración no es donde usted va y solamente pide. Entonces hay un momento en que Dios tiene que hablar y ministrar a nuestras vidas. Pero cuidado con esto, porque también hay muchas confusiones y hay mucha gente que dice Dios me habló. No diga que Dios le habló si Dios no le habló. Tenga cuidado con eso, tenga cuidado con estar diciendo Dios me habló, porque no solamente habla Dios, también habla el enemigo y también habla la carne. Pero cuando usted va a orar, usted lleve su Biblia y póngase ahí a orar y comience a orar y tenga disciplina en leer la palabra de Dios. No lea por leer, porque hay gente que hace esto. Señor, háblame en el nombre de Jesús. Abre la Biblia y pone el dedo en un lugar específico y wow, Dios me habló. No, tiene que ser disciplinado en leer la palabra de Dios. Lea un libro específico y así usted mismo va aprendiendo. Entonces, en su devocional de oración, usted ora y usted tiene su Biblia. Por eso es un devocional. Usted ora y lee su Biblia y usted va a ver cómo Dios le habla a su vida a través de su palabra. También le puede hablar a través de una visión. Tiene muchas maneras Dios de hablarnos a nosotros. Entonces, lo primero que hay que entender que no es un monólogo, sino un diálogo en el que Dios nos va a responder. Lo segundo, de no usar vanas palabrerías. Vanas palabrerías, si quiero un poco entrar en esto, es cuando usted va y le ora a Dios por algo. Supongamos, Señor, te pido por la sanidad de Chencha. Y al día siguiente usted va y de nuevo le dice, Señor, te pido por la sanidad de Chencha. Y en la tarde otra vez pide por la sanidad de Chencha. Usted está haciendo una oración repetitiva. Está usando una palabrería, está ahí haciendo una vana repetición. Primero, ni siquiera tiene fe en que está orando. Porque si ya usted le pide a Dios, entonces usted sabe que Dios le va a responder. Por lo tanto, si yo pido ahora, Padre, te pido por la sanidad de la hermana Chencha, en la tarde voy y ya no le digo, Señor, te pido por la sanidad de la hermana Chencha, sino que voy y le digo, Señor, te doy gracias porque creo que ya tú has sanado a la hermana Chencha. Entonces hay que entender que no es algo repetitivo, que no es algo vano. La oración es algo espontáneo que sale de su corazón, es como la alabanza. Usted por eso conversa con Dios, porque entra en su lugar de intimidad y comienza a orar, y cada día la oración va a fluir más y Dios va a tomar el control y usted va a tener una vida de oración. Y lo segundo, jamás use la oración para que la gente diga, wow, qué espiritual es esa persona. Porque aquí el éxito no es que las personas hablen bien de nosotros porque oramos. El éxito de la oración es que oramos por nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Espero que haya entendido esta parte que quise explicarle. Y ahora veamos esto. La oración es un diálogo entre dos personas, es una oración, es algo espontáneo, es una alabanza. Y la oración es lo que nos hace a nosotros crecer espiritualmente. Somos seres espirituales. Cuando venimos a Cristo dice que Él nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos da vida, somos seres espirituales y ahora empezamos a tener y a vivir una relación con nuestro Dios y eso alimenta nuestro espíritu y diariamente nos hace crecer y nos hace madurar. La oración, la lectura de la palabra son disciplinas en nuestras vidas que no deben ser descuidadas. Usted y yo no podemos descuidar nuestra vida de oración ni nuestra vida de enseñanza en cuanto a la palabra. La oración es un estilo de vida para nosotros, un estilo de vida. La oración es parte de nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. Quiero leer lo que dice Lucas capítulo 18. Me encanta mucho este texto que vamos a leer ahora. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Mire lo que dice Lucas 18:1. Vamos a leerlo. Dice, también les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando yo leo esto en la iglesia o en el discipulado que tengo con los hermanos, les sé decir, cortándoles palabras para ver si están atentos, y yo les digo, Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. Lo hago como en broma y ellos me dicen, no. Les digo, de orar cada vez que se acuerde, y me saben decir, no. De orar de repente, no. Es que Jesús no nos enseñó a orar de repente, a orar cuando nos acordemos. Jesús nos enseñó a orar siempre. Y mire, que pone la oración no como algo a escoger. Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre. Es que la oración es una necesidad para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted necesita de Dios y yo necesito de Dios. Y la oración no es algo que uso cuando alguien en la casa se enfermó, cuando un trabajo no me sale. No, la oración es mi estilo de vida. La oración es nuestro diálogo que tenemos diariamente con Dios, nuestra intimidad con Dios, y es importante. Jesús enseñó que era necesaria y que tiene que ser constante. Y quiero también decirle, mire lo que dice Marcos 11, 22 y 23. Dice, y Jesús les dijo, sí, ya voy a eso, ya vamos a contestar, tranquilo. Jesús dijo, vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo, Marcos 11, me acuerdo del versículo 22, pero no me acordaba del 23, así que vamos a leerlo. Dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestra oración siempre debe ir acompañada con fe. Creer que nuestro Padre nos escucha y creer que Dios nos va a responder. Quiero contestar a dos cositas que están aquí, porque me parecen importantes contestarla. ¿Cómo se comenzaría la oración? Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Él les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estas 4 palabras hay muchas cosas. En el Padre nuestro estamos confesando 2 cosas. Primero, que reconocemos a Dios como Padre, y segundo, que entendemos que somos hijos. Primero, reconocemos a nuestro Dios como Padre, y segundo, entendemos que somos hijos. Luego dice que estás en los cielos. También debemos entender la posición de nuestro Dios, que Él es grande, soberano y está sobre nuestras vidas. Y aquí viene, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración siempre debe comenzar en adoración. Usted y yo siempre que vamos a orar debemos recordar que debemos comenzar con adoración. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, sí, Dios es nuestro Padre, por eso mismo nos presentamos como hijos, ¿no es cierto? Padre nuestro, me estoy presentando como hijo a mi Padre, pero también me estoy presentando ante el Rey de todas las cosas. Por lo tanto, me presento en adoración, adorando y exaltando la grandeza, la soberanía, la majestad, el poder, el reino, la gloria de nuestro Dios. Una oración siempre empieza con adoración. También le continúa el agradecimiento. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas. Agradecer las cosas que Él nos ha dado. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y algo que quiero decirle, y aprovechando esto, presentémonos siempre con alegría y con regocijo. Y quizás muchas personas me puedan decir, pero es que a veces pasan cosas malas, ¿y cómo nos presentamos con alegría y con regocijo? Porque si vamos ante Él, sabemos que Él nos va a responder y nos va a auxiliar y nos va a extender la mano. Entonces, una oración comienza con adoración y con agradecimiento. ¿En qué posición se puede orar para con Dios? ¿En qué posición? Usted puede orar de rodillas, usted puede orar postrado, usted puede orar de pie,
con sus manos levantadas. Usted puede orar sentado. Lo más importante es la disposición de su corazón al orar y en la relación con Dios. Lo más importante es su intimidad con Dios. Le vuelvo a repetir, usted puede orar de rodillas, usted puede orar postrado. ¿Qué es postrado? Tendido en el suelo, postrado. Usted puede orar inclinado, usted puede orar de pie con sus manos levantadas, usted puede orar sentado. Lo más importante es la disposición del corazón y su intimidad con Dios. Su conexión con Dios. Nunca usemos la oración para que otros hablen bien de nosotros. Para que otros hablen bien de nosotros. La oración es nuestra relación con nuestro Padre. ¿Sabe? Es lo más precioso que Dios nos ha dejado. Y a veces escucho gente que dice que ya no es importante orar. Qué pena que hayan pensamientos así. Qué pena. Porque no llegamos a nada sin una vida de oración. Una persona que no vive en oración estará expuesta a muchas cosas. Estará expuesta a no saber qué hacer, a tomar malas decisiones, a que su humanidad se resalte y apagarse, y más que nada apartarse de Dios. Porque una persona sin oración es débil, por lo tanto está expuesta a caer en cualquier pecado, en cualquier tentación. Lo más importante como hijos de Dios es vivir en oración. Recuerde que la oración es un estilo de vida. Recuerde que la oración es un diálogo que tenemos con el Padre. Recuerde que una persona que vive una vida de oración siempre será exitosa en todo lo que haga. Recuerde que la oración no es para usar vanas palabrerías, tampoco es para que otros digan qué espiritual es esa persona, sino que la oración es nuestra conexión con Dios. Y quiero decirle algo. A través de la sangre de Cristo, usted y yo vivimos en la presencia de Dios. Escuche esto, escuche, se lo voy a repetir. A través de la sangre de Cristo, usted y yo vivimos en la presencia de Dios. Y quiero animarle hoy a algo. Respete la presencia de Dios. Donde quiera que esté, sea consciente que Dios está con usted. Y sea consciente que Dios le está viendo. Y guárdese, no por el temor que Dios lo enjuicie, guárdese por el temor de perder su presencia. Porque cuando una persona pierde la presencia de Dios, lo perdió todo. Y tenemos como ejemplo al rey Saúl. Tenemos como ejemplo al rey Saúl. Saúl perdió la presencia de Dios y lo perdió todo. Así que, y vemos a un David que clamaba y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu y Espíritu noble me sustente. Así es, la oración y la fe es lo primordial en la vida del cristiano. Yo apoyo ese comentario porque es así. Una vida de oración y de fe es una vida de éxito, de éxito. Y tampoco ocupe la oración como algo a qué acudir cuando tengo un problema, sino que tomemos en cuenta el consejo o la orden de Jesús, que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Yo soy una persona que me encantan mucho los mensajes profundos, me apasionan mucho los mensajes con revelación, me apasionan mucho, pero hemos entendido algo, que este es un tiempo en el que debemos volver a las cosas sencillas y primordiales que son el fundamento y la base del Evangelio, la vida cristiana. Por eso hemos traído un tiempo de enseñanza con mi esposo para poder compartir con ustedes
y para juntos recordar que hay cosas muy importantes que a veces se desenfoca el cristiano, como es la oración, la lectura de la palabra, saber quién es en Dios y vivir en santidad. Antes de terminar, quiero decirle y animarle a algo. Hay un mensaje muy importante sobre todo esto, que es Cristo viene. Y al finalizar, quiero finalizar con esto. Cristo viene. Por lo tanto, no descuide su vida. Cristo viene. Si ha caído en algo, mejor arrepiéntase. Vuelva su corazón a Dios, porque Cristo viene. No podía finalizar esto sin decirle estas palabras. Cristo viene. Cristo viene. Así que este es el tiempo de volver a tener una vida de oración, de relación con Dios y de intimidad con nuestro Padre. Levante sus manos, vamos a orar para darle gracias al Señor. Mi Dios bueno y misericordioso, te damos gracias de manera infinita por habernos permitido compartir este tiempo de tu palabra. Gracias, Padre, por todas las personas que están con nosotros ahora mismo viendo este video. Padre, oro un día más por ellos y te pido tu favor, tu gracia, tu misericordia, Padre, esté con ellos. Pero hoy quiero pedirte, mi Dios, algo especial. Padre bueno, que despiertes en el espíritu de toda persona que está viendo esta enseñanza la necesidad de vivir en oración. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que se despierte, mi Dios, en cada oyente ahora mismo, en su espíritu, se despierte, Padre eterno, hambre y sed por tener una vida de oración. Padre, bendigo sus vidas y te doy gracias, mi Dios. Mi Dios, te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu misericordia. Que todo aquel que ahora mismo esté viendo este mensaje reciba sanidad. En el nombre de Jesús oro por sanidad. Toda persona que esté viendo ahora mismo este mensaje, Padre eterno, sea sanado de toda dolencia, sanado de toda enfermedad, sea libre de toda opresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamo por milagros creativos. Si hay personas sordas o ciegas o alguna cuestión falta, mi Dios eterno, o no tiene en su cuerpo, reciba ahora mismo un milagro creativo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y glorifícate tú, mi Dios, engrandécete, exáltate en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo cada persona que se ha conectado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, les bendigo. El pastor quiere saludarles, así que invitamos aquí al pastor. Amados, bendiciones, la gracia, el favor de Dios sobre su vida. Oramos de manera especial para que el Dios eterno no solo toque su vida, no solo bendiga su vida con salud, sino con todo lo que usted necesite. Quizás haya alguien enfermo, haya alguien preocupado, quizás haya alguien desesperado hoy mismo oyéndonos. Quiero decirle que Dios tiene el poder para sanarlo, para Amén. Proveer lo que usted necesita. Amén. Dios tiene el poder para abrirle la puerta que usted necesita. Amén. Dios tiene el poder para darle a usted todo lo que usted necesita. Recuerde que antes de que nosotros pidiéramos, Él conoce, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Dios puede hacerlo todo, pero la oración es la llave que abre el portal para poder oír la voz de Dios, para poder traer lo sobrenatural a lo natural. Pero lo más importante de todo es que la oración lo va a activar a usted en espíritu, para que su espíritu esté atento y pueda oír la voz del Señor. Amados, estamos pronto a que Cristo levante la iglesia. Hoy usted mismo puede recibir y ha recibido un milagro de sanidad. Hoy ha recibido un milagro en cualquiera que sea el área en la que usted necesite. Pero la oración es la llave
para despertar su espíritu, para oír la voz de Dios. Manténgase en oración. Cristo lo ama de una manera profunda, sobrenatural. Y el anhelo de Cristo es que su espíritu se despierte. Y la oración es la llave para abrir el portal de lo sobrenatural con Dios. Amados, Cristo está a la puerta. Por medio de la oración, usted va a poder oír la voz de Dios. Abrazos, bendiciones. Que la paz de Cristo esté siempre con usted, siempre en usted, en su familia. Amado, este es un medio por el cual Dios nos ha dado la oportunidad de poder traer una palabra. Bendecimos su vida. En el nombre de Jesús, bendecimos. Abrazos, éxitos, bendiciones. Amén. Poderoso lo que el pastor acaba de compartir con nosotros. De verdad que muy importante y muy poderoso. Y finalizando esto, quiero decirle dos cosas. La primera, que el apóstol Juan dice el libro de Apocalipsis que estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó una voz que le dijo, sube acá. ¿Sabe? Lo único que va a hacer que usted y yo escuchemos esa voz de mando, de arcángel y de trompeta de Dios que va a usar Dios para levantar a su iglesia es estar en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu y el quien lo puede oír es nuestro Espíritu. Por eso vivamos una vida de oración. Y quiero decirles algo, comparta este mensaje, compártalo a sus amigos y a sus familiares, ayúdenos a compartirlo para llegar donde más personas. No buscamos fama, solo queremos llegar y bendecir a través de esta palabra a mucha gente, a mucha vida. No necesitamos fama, solo necesitamos engrandecer y extender el nombre de nuestro Dios. Amada familia, bendiciones, gracia, paz y favor de Dios sobre sus vidas. Nos vemos la próxima enseñanza. Shalom.